Porque es importante el hablar de estas 4 claves para el diseño de tu edificio o vivienda. Decía, el hecho de que lo podamos tener claras estas claves va a ayudar a que tu proyecto sea más eficiente, más útil, más versátil. Al final del video, pues vamos a hablar esto de por qué o cómo hacer de que un proyecto no pase de moda, ¿no? A veces pasa 1, 2, 3 años y vemos como que ya pasó de moda, como que ya no se lo ve como se lo vio el primer día, ¿no? Entonces vamos a hablar de unos puntos también. Primero hablemos del proyecto arquitectónico como tal, ¿no? ¿Qué es esto de proyecto arquitectónico? A veces pensamos que es un dibujito bonito, unos planos, unas líneas que trazamos nosotros los arquitectos. No solo es eso, pues a veces yo sé utilizar un dicho un poquito chistoso, les sé decir a los clientes, yo puedo los planos regalarle, básicamente. O sea, no tienen costo los planos, porque la impresión de unas hojas, de unos papeles, básicamente es lo de menos. Lo importante es buscar soluciones a su proyecto, soluciones a su vivienda, soluciones al problema o al tema de tener departamentos para la renta o para la venta. El hecho de aportar básicamente a que tenga un cierto éxito el proyecto. Entonces, eso es lo que hacemos los arquitectos en el proyecto arquitectónico, ¿no? El proyecto arquitectónico es un conjunto de decisiones tomadas alrededor del proyecto, decisiones en 4 puntos, justo de estas 4 claves que les quiero hablar el día de hoy. Bien, el primero es el contexto. El contexto tiene que ver con 2 factores principalmente, el lugar y el tiempo. Cuando vamos a diseñar un proyecto de cualquier tipo, sea vivienda, o sea edificio, o sea un espacio público, debemos entender muy bien el lugar en el que está implantado. Y el lugar no solo significa el terreno, el lote, las dimensiones que tenemos de espacio para trabajar. Significa las vías, significa la infraestructura, significa los equipamientos que tiene cercanos o lejanos, significa el contexto más global, en qué ciudad está hecho. No es lo mismo construir en Loja, por ejemplo, que tenemos un clima frío, que ya nos está empezando a llover aquí en el balcón, que construir, por ejemplo, en Zamora, que es una ciudad cercana, pero cuya temperatura, cuyo clima, cuya humedad es muy diferente. Entonces, en el tema del contexto hay que ser muy conscientes el lugar en el cual estamos trabajando, en el lugar en el cual va a estar el proyecto arquitectónico. Otras condiciones del lugar tiene que ver con el tema social o familiar, ¿no? No es lo mismo trabajar en un lugar en donde haya muchos problemas sociales como tal, que en otro donde pues haya una cierta paz social, una armonía. Obviamente las condiciones en las cuales el proyecto debe ser implantado van a ser diferentes y por ende las decisiones que se tomen al respecto también tienen que ser diferentes, ¿no? Por ejemplo, también entender el contexto cercano, ¿no? Si hay un lugar natural, si es un barrio residencial. En un proyecto, pues hay que entender ese contexto cercano, pues si necesita comercio, si necesita infraestructura o vivienda u oficinas. Entonces, las condiciones cercanas del entorno y tomar buenas decisiones al respecto va a hacer que el proyecto pueda ser más eficiente. Otro tema contextual es el presupuesto, imagínense. A veces cometemos el error los diseñadores o los promotores y dueños que no fijamos un presupuesto ya claro, cercano, tal vez no preciso exacto, pero sí cercano de lo que va a ser luego la construcción del proyecto, ¿no? Entonces miren que el presupuesto pasa a ser una condición del contexto que deberíamos analizarla y en base a eso tomar decisiones para que el proyecto se construya en etapas, por ejemplo, y esa construcción no se vea como una construcción inacabada, sino que obviamente se lo vea como un proyecto de una etapa y luego que tiene otra etapa, por ejemplo, ¿no? O que el presupuesto haga ver que no puede ser tan grande como desearíamos, que deba ser más corto, o por el contrario, haya un presupuesto extendido y en base a eso se pueda tomar otras mejores decisiones al respecto. Un tema también que siempre lo tomo a nivel académico, pero también a nivel de nuestros proyectos de la oficina, es el tema de la época y del tiempo, ¿no? Estamos en el 2021, estamos en una época en donde ha cambiado un montón de cosas y a veces en ciertos contextos nos quedamos con ideas o con proyectos que no se acoplan propiamente a nuestro momento actual, a la tecnología actual, a la vida que estamos viviendo. Entonces miren que saber que estamos en el 2021 no es lo mismo que construir algo o diseñar algo para el 2000, se me ocurre, o 1980 o 90. El momento histórico es diferente, más aún con estos temas que a veces se topan en las ciudades con los contextos históricos, ¿no? Cuando se trata de un centro histórico, a veces pensamos de que lo nuevo que tengamos que hacer ahí tiene que acoplarse a una época antepasada, una época que pasó, perdón. Hay un autor que me gusta mucho repetirlo que dice, el pasado ya pasó, el futuro es incierto y hay que obviamente prepararnos para él, pero lo que existe es el hoy y debemos construir para el hoy. Segundo punto, los usos.
Y los usos no tienen que ver nada más que tomar buenas decisiones respecto a la cotidianidad, a las actividades que día a día vivimos en nuestros espacios. Obviamente, si es un proyecto de vivienda, por ejemplo, las actividades van a ser obviamente domésticas. Y esas actividades, el espacio, los lugares que estén diseñados, deben estar con excelentes decisiones para que la vida doméstica pues sea parte de estos espacios, para que pueda no acoplarse la vida a los espacios, sino los espacios estén pensados en función de la vida doméstica. Debemos buscar que haya condiciones favorables para la vida. Es decir, si yo pongo un baño, solo por poner un ejemplo, si pongo un baño en tal o cual sitio, si pongo una escalera de tal o cual manera, ese uso del espacio debe estar muy bien pensado para que sea lo más óptimo posible. Y ahí viene este tema de la utilidad del espacio. ¿A cuántos de nosotros nos pasa a veces que entramos a ciertos lugares y hay un montón de pasillos o recovecos o espacios que se le pone una jardinerita y con eso pues ya se ocupa ese espacio? Cuando ese espacio, al final siempre lo vemos como metros cuadrados de construcción que cuestan obviamente, ¿no? Y si ese espacio está mal utilizado, obviamente eso va a afectar al bolsillo también, en este caso del promotor o del propietario. En este punto siempre he hablado en todos los live y en todo lo que hacemos, hemos hablado de la versatilidad de los espacios. Una de las cosas más seguras que dice un autor es que los usos van a cambiar en el tiempo, ¿no? Nosotros mismos hemos visto los fenómenos en nuestras ciudades latinoamericanas, los centros históricos en un cierto momento se deterioraron, nadie quería vivir ahí, todo el mundo salía, los centros históricos se vuelven como centros comerciales enormes porque todas las calles son comerciales y luego de un tiempo otra vez vuelve a retomarse el interés por vivir en los centros históricos. Es un fenómeno básico que hemos visto en muchas ciudades, ¿no? Y de seguro nos ponen ahí en los comentarios si es que es también en su ciudad de manera similar, ¿no? El tercer punto es el tema constructivo tecnológico, ¿no? Cuando hablamos de lo constructivo tenemos que hablar de materiales y obviamente de economía, ¿no? Cuando tomamos las mejores decisiones respecto al tipo de estructura, al material que va a ser utilizado en las divisiones, al material que va a ser utilizado en los acabados, todo eso obviamente va a repercutir en la calidad del proyecto. Miren, otra vez, es como buscar una medicina a una enfermedad. Parece así como raro, ¿no? La arquitectura es un tema bastante técnico. Hay que ver, si estamos, por ejemplo, en un clima frío, ciertos materiales van a hacer de que obviamente adentro se vuelva más frío. Y otros materiales harán que adentro se pueda mantener más cómodo, más cálido. Hay que considerar, obviamente, de que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Decisiones respecto a los materiales. Decisiones respecto a las técnicas constructivas. A veces nos preguntan, arquitecto, ¿qué es mejor, hacer una losa tradicional de hormigón armado o una losa aligerada en acero estructural y cosas por el estilo? Pues a veces hay que tomar decisiones al respecto, dependiendo de la economía, dependiendo del lugar y demás. Miren que sigo hablando de decisiones, ¿no? Entonces, cuando buscamos que la estructura sea eficiente, la economía esté bien dotada, tenemos que también entender que obviamente hay que tomar buenas decisiones respecto a los materiales, a los sistemas constructivos, a los sistemas estructurales, a los sistemas sanitarios, al tema de construcción en general. Y ahí viene un punto que siempre lo sé considerar, que la parte constructiva no sea considerada como algo al final del diseño, sino que tiene que ser parte fundamental del diseño de decisiones de inicio. Es decir, una vez que se plantea el problema del proyecto y vamos a buscar la mejor solución, ya tomarlo obviamente como un punto de arranque y no un punto de llegada, porque cuando ya tenemos un proyecto completamente desarrollado y recién queremos entender, queremos ver con qué materiales se va a construir, podemos chocarnos contra una pared económica, por ejemplo, climática, por otro lado, que son dos puntos que ahora he hablado del contexto. Miren cómo estos tres puntos se entrelazan. Bien, vamos al cuarto punto y último, que es el tema estético, ¿no? Que es una cosa así tan subjetiva, pensamos, pero quiero demostrarles que no es tan subjetivo. Hay muchas cosas que a la vista de todas las personas decimos, oh, qué bonito eso. Por ejemplo, cuando nos acercamos a una construcción antigua, una casa de campo, si vas a una loma y encuentras una casa tradicional, tú la miras sencilla, austera, y dices, no, qué bonito es el lugar. Pero ese bonito, miren que no tiene que ver con el espectáculo y con llamar la atención, sino ese bonito tiene que ver con un espacio de atmósfera tranquila, serena, bien hecho, bien construido, acogedor, que nos genera no solo una nostalgia psicológica, sino que hay también una nostalgia espacial. La historia nos ha demostrado de que las construcciones que son sencillas, tranquilas, muy bien hechas, esas construcciones de alguna manera generan una sensación de belleza.
Ahí es cuando la arquitectura se conecta con el arte. A veces me dicen, pero arquitecto, la arquitectura es un tema técnico, ¿no? ¿Cómo lo podemos comparar con el tema artístico? Y lo que les doy de respuesta es pues a través de hacer un refinamiento de que cada cosa que se arma en el proyecto se empiece a ver muy, muy, muy bien hecha. Miren que en los tiempos actuales que estamos, no estamos para derrochar y estar decorando como un pastel a veces los edificios o las casas, sino hacer las cosas a la medida justa, de una manera sencilla, que no quiere decir simplona o simple, sino que sencilla en el sentido de abstracción. Este es un tema bastante técnico, el tema de la abstracción, pero para resumirlo tiene que ver con hacer cosas muy, muy básicas, en el sentido visual, que se vean muy fino. Y cuando comparo con otra de las artes, con la música, por ejemplo, un buen músico al tocar ciertas notas sabe si está o no desentonado. Entonces, también los arquitectos, los diseñadores sabemos de que algo puede o no estar en su sitio. Si vamos a principios universales, tiene que ver con tomar decisiones sencillas que hagan que el proyecto pueda verse muy bien. Cuando vemos obras históricas y lo vemos, nos imaginamos y decimos, ¿cómo el arquitecto, el constructor de eso hizo una cosa tan bonita? De hecho, estas 4 cosas que estamos hablando son las que combinan en decisiones para hacer un proyecto de calidad. Bien, ¿cómo hacer que una obra no pase de moda? Es lo que les había dicho al inicio, ¿no? ¿Cómo hacer que una obra no pase de moda? Les decía que a veces vemos el proyecto, claro, cuando lo entregamos y está bien pintadito, bien bonito, todo el mundo se pasa y parece nuevito, ¿no? Pero pasan 4, 5, 10 años y parece que pasó de moda. Claro, cuando el proyecto, y aquí vienen estos tips, ¿no? Cuando el proyecto estuvo hecho con ideas de moda, pues pasará de moda, porque la moda es algo efímero, algo pasajero, algo que simplemente es un gusto momentáneo, y esto hará de que cuando pase eso, pasaron las ideas y obviamente el proyecto también se lo verá pasado de moda. Entonces, ¿cómo hacer de que no pase de moda? La idea es ser atemporal, no tratar de ver la moda, sino apuntarle a la calidad. Es una frase que tanto académica, yo soy docente y me encanta esta frase, es apuntarle a la calidad y no a la novedad. Cuando pensamos que nuestro proyecto tiene que ser como la quinta maravilla del mundo y tiene que ser novedoso y tiene que ser diferente a todo, es como estamos buscando esa idea de moda, esa idea de que yo quiero verme solo con un traje y que nadie más tenga ese traje. En cambio, cuando estamos buscando la calidad, no importa si ese traje ya lo tiene puesto otra persona. Vamos a llegar a saber que esa calidad va a perdurar en el tiempo. Otro de los puntos para que el proyecto no pase de moda, como decía, es apuntarle a las decisiones, ¿no? Así como un médico, tomar decisiones en lo utilitario, decisiones en lo material, decisiones, muy buenas decisiones, darle la vuelta 1000 veces al proyecto hasta llegar a encontrar las mejores decisiones como tal. Decisiones contextuales, decisiones visuales, decisiones utilitarias para que todo esté muy bien utilizado y decisiones estéticas en el sentido universal. El proyecto va a ir alcanzando cierta calidad y esa calidad no es algo que lo diga el diseñador, lo diga el promotor o lo diga el dueño. Esa calidad tendrá y la va a percibir obviamente las personas que ya habiten estos lugares, sean viviendas, sean oficinas. Quiero invitarles, antes de llegar a la parte final, pues visiten nuestro canal de YouTube. Me pueden encontrar como el Arqui Morocho, así es como nos están conociendo en redes sociales. También estamos en Facebook, en Instagram y también estamos en TikTok. Pues para servirles y espero que nos puedan apoyar con un like. Un gusto a todos, gracias pues por estar este día aquí conectados con nosotros. Esperamos que esta información les sea de utilidad. Gracias a todos por conectarse pues y nos vemos en un próximo live. Un gusto en saludarlos. Adiós.